Bueno, vamos a comenzar con la capacitación de hoy del curso de diabetes. Vamos a hablar de tratamiento farmacológico, específicamente de insulinas. Si tienen alguna duda, nos van comentando. Yo soy Laura González, una de las médicas diabetólogas acá de la unidad de Telesalud, que trabajamos en conjunto con Cori, que ya la conocen. Bien, bueno, para hablar de esta clase me basé en estas bibliografías, específicamente en la ADA, que es la Asociación de Diabetes Americana, con las últimas novedades que hubo, pero también a nivel del gobierno hay una guía muy linda que se llama Insulinización Oportuna en el primer nivel de atención, y después hablando un poquito de técnicas de inyección en unas guías del Titán y del Barcelona. Tenemos que saber que la insulinoterapia es pilar en la diabetes tipo 1, ya que justamente tenemos un déficit de la producción de insulina por nuestro páncreas. Y es el tratamiento farmacológico de elección en la diabetes gestacional o en la paciente que tenía diabetes pregestacional y se embaraza. También tenemos que saber que es un tratamiento que debe ser oportuno en los pacientes con diabetes tipo 2 y este tratamiento oportuno puede ser transitorio por ciertas circunstancias o definitivo. Vamos a hablar de los diferentes tipos de insulina. Según su naturaleza, podemos decir que tenemos insulinas humanas, que es la NPH, y la insulina regular o corriente. Y después tenemos los que son análogos de insulina, en donde a la insulina humana se les ha cambiado alguna partecita o aminoácido o se le ha agregado algún ácido graso o se los mantiene con diferentes conservantes y eso hace que cambie su acción a más larga o más corta acción, pero con ese pequeño cambio ya no es una insulina humana, sino que es un análogo. Poseen mucha similitud, pero no son iguales. Y después están los biosimilares, que son como los genéricos de estas insulinas que tenemos actualmente, más que nada, el biosimilar de glargina. Según la velocidad de absorción y el pico o no de acción, tenemos análogos ultra rápidos, insulinas rápidas, insulinas intermedias y análogos lentos o prolongados. Fíjense en estas figuras, a la izquierda y arriba tenemos la insulina NPH, la más común, la que utilizamos, la más disponible porque es accesible, barata, en donde empieza a actuar a las 2 horas y tiene pico. En cambio, los otros, que son basales también, como Detemir, que actualmente ya no la tenemos en Argentina, pero sí tenemos Glargina y Degludec, no tienen pico y su acción es más prolongada. De abajo tenemos las insulinas rápidas de corrección o preprandiales, pre o post comida, en donde tenemos en todas pico. Estas todas hacen pico, sino que la insulina regular tiene un pico a la media hora, en cambio los análogos ultra rápidos, el pico empieza antes. Dentro de los ultra rápidos tenemos aspártica y acá en el ámbito público glulicina. De acuerdo a la forma de presentación, vamos a tener la lapicera o FlexPen, que actualmente si nosotros la pedimos en farmacia, la tenemos disponible en todos los efectores. Tenemos que tratar de empezar a utilizar esta forma más fácil, más práctica, con una aguja más pequeña, o sea que menos dolorosa para el paciente y con menos errores de dosificación. Así que cada vez que pidamos insulina, tratar de pedirla que es FlexPen. Pero también tenemos que saber que podríamos tener el frasco ampolla de la insulina y bueno, se utiliza con una jeringa y una aguja para poder dispensarla. Hablando específicamente de NPH, una de las características típicas que tiene es que es en suspensión, es lechosa, tiene una apariencia turbia. Siempre la NPH se inyecta en el tejido celular subcutáneo, nunca se utiliza en forma endovenosa. Su inicio de acción es a las 2 horas, por ende, nosotros si nos colocamos insulina NPH no es necesario comer inmediatamente. Tenemos un pico de acción entre la quinta y la séptima hora y dura aproximadamente 14 horas. Por eso la podemos utilizar una, dos o tres veces por día. Y podemos saber también que si estamos utilizando frasco ampolla
y tenemos que utilizar a esa misma hora NPH y corriente, las podemos mezclar. Es la única insulina que se pueden mezclar y poner en una sola aplicación. Hablando de la insulina regular, esta insulina es transparente. Entonces, ya con esas características le podemos decir al paciente, una es turbia, lechosa, blanquecina y la otra es transparente o cristalina. Su inicio de acción es a la media hora, si es subcutáneo, pero nosotros a esta la podemos administrar en forma endovenosa y en ese momento hace efecto inmediato. Tiene un pico de 2 a 4 horas si la inyección es subcutánea y dura entre 6 a 8 horas. ¿Cómo la podemos utilizar? En una dosis de corrección, porque antes de la comida yo me mido, em, y tengo la glucosa alta y ya tengo que corregir ese valor alto y después como dosis bolo. ¿Qué significa dosis bolo? Que de acuerdo a la comida que voy a ingerir yo ya voy calculando cuánto voy a necesitar de insulina para esos gramos de hidratos de carbono. Entonces, puede ser para corregir glucemias alta o para dosis de cálculo de hidratos de carbono según la comida. Esto se llama dosis corrección bolo. Cuando nosotros hacemos una corrección, acá arriba está una tabla en donde hablamos si el paciente es sensible a la insulina, si tiene una sensibilidad usual o resistente a la insulina. ¿Qué quiere decir esto? Que si es sensible a la insulina, el paciente es delgado, tiene una diabetes tipo 1, el paciente va a necesitar menos cantidad de insulina para corregir esa glucemia, porque va a ser buen efecto la insulina. En cambio, si nuestro paciente tiene sobrepeso u obesidad, va a tener resistencia a la insulina. Por eso voy a necesitar una dosis más alta para que la glucemia baje. Y para calcular también la dosis corrección bolo, utilizamos algo que se llama factor de sensibilidad de la insulina, que ese es un cálculo de 1800 sobre la dosis total de insulina y ahí me dice cuánto de insulina me baja, cuánto me baja una unidad de insulina, cuántos gramos de glucosa. Y de acuerdo a eso también lo puedo calcular. Bien, si nosotros hablamos de los análogos lentos o ultralentos, lo que nosotros tenemos acá es insulina glargina. ¿Y en qué momento nosotros la podemos solicitar cuando ya hemos buscado la forma de tratamiento con NPH y no logramos el objetivo? O sea, nosotros necesitamos hacer un tratamiento basal bolo, tener dosis altas de NPH y utilizar obviamente insulina regular, por eso es el bolo, y no lograr objetivo glucémico. O nos puede pasar que estamos con hiperglucemias, le aumentamos la dosis de insulina y nos hace hipoglucemias frecuentes. Entonces, ese es el criterio para pedir un análogo lento, que es la glargina. También nos puede pasar que este paciente tenga hipoglucemias severas. ¿Qué quiere decir eso? Que necesita ayuda de un tercero para poder solucionar esa hipoglucemia o aparecen a la noche y por eso pueden pasar inadvertidas o el paciente no se da cuenta que tiene hipoglucemias. Esto ya es un signo de neuropatía, entonces al no darse cuenta, no registrarlo, tiene mayor riesgo de no poder resolverlo con daño inmediato y futuro. En esos casos podemos solicitar glargina. ¿Y la insulina glargina qué tiene? Que también es un análogo incoloro, transparente. Eso quiere decir que no tenemos que rolarlo, ponerlo entre las manos para poder utilizarlo. No se puede mezclar con otras insulinas. Está en la solución a un pH ácido, por eso es una insulina que puede arder un poquito la inyección. No tiene pico, tiene una acción plana, como les mostré previamente en las fotos. La duración del efecto es de 18 a 20 horas. Es un análogo que puede llegar a ponerse una vez por día, pero a veces necesitamos dos veces, casi que llega a las 24 horas. La podemos utilizar en cualquier lado, ya sea pierna, abdomen o brazo, sin diferencia en la absorción. Y justamente la elegimos porque induce menos hipoglucemias que la NPH. Y fíjense en el dibujo de la izquierda, donde se inyecta a un pH de 4,
y nuestro pH corporal es de 7,4, entonces como estaba soluble en este pH ácido, cuando lo inyecto en un pH más neutro, se forman los hexámeros. Esos hexámeros hacen que justamente se libere más lentamente. Y a medida que pasa el tiempo, se van rompiendo esos hexámeros en dímeros y después en monómeros. Cuando están en monómeros, que son las partículas más pequeñas, es cuando empieza a hacer efecto. Tenemos que tener en cuenta que cuando rotamos de NPH a glargina, deberíamos disminuir un 20 un 30% la dosis diaria total si estamos con normoglucemia. Y hablando de los análogos ultrarrápidos, disponemos acá en el sector público del análogo aspartica y glulicina. Son todas insulinas transparentes, incoloras, solamente de uso subcutáneo y se deberían aplicar 5 minutos previos a la comida, también mientras estamos comiendo o hasta 20 minutos posteriores a la misma. El inicio de acción varía entre 5 a 10 minutos, el pico es a la hora y te dura entre 3 y 5 horas. Y hoy en día, Aspártica es la única que se está utilizando en embarazo. Por eso, si tenemos un paciente con Aspártica, probablemente nos estén rotando a glulicina y estén dejando Aspártica solamente para mujeres embarazadas, pero los pueden utilizar en forma indistinta. Acá les muestro los análogos que tenemos disponibles. Lispro no tenemos aquí en el sector público, pero está. Aspártica, fíjense que a la insulina regular de la que hablamos hoy se le sustituye un aminoácido de prolina por ácido aspartico en la posición B28 y la glulicina, como dice el nombre, se sustituye asparraguina por lisina en la cadena B y en el número 3, en la colocación número 3, y la lisina por ácido glutámico en la cadena B, también en la posición 29. O sea, fíjense que ya la rotación de un aminoácido por otro en en la cadena B ya hace que le cambie la duración de acción, el pico y para qué la vamos a estar utilizando. Bien. Y una de las cosas que por ahí se teme, da un poquito de miedo, es, bueno, ¿cuándo le empiezo a dar tratamiento con insulina a un paciente? Primero que todo, independientemente de la glucemia, que el paciente tenga clínica de insulinopenia, que haya perdido peso sin causa, que no esté intencionado, que esté con mucha sed, que orine mucho, que esté cansado. Y nosotros nos vamos a dar cuenta que ese paciente, si le medimos, tiene glucemias altas. Si no, también nos puede pasar que una glicosilada mayor a 10, incluso con valores un poquito más bajos, ya lo podemos iniciar, pero las guías nos dicen esto: hemoglobina glicosilada mayor a 10 y glucemias mayores a 300. También nos puede pasar que el paciente viene con un tratamiento farmacológico oral, pero una complicación aguda, una infección, una internación, una cirugía hace que tenga hiperglucemias. Esas son las intercurrencias agudas o las complicaciones agudas como la cetoacidosis y el estado hiperosmolar hiperglucémico no cetósico. Acuérdense que por ahí nosotros no tenemos para hacer un estado ácido base para diagnosticar una cetoacidosis diabética, pero si nosotros tenemos una glucemia mayor a 200, 250, porque ya bajó ese umbral, asociado a clínica de cetosis, dolor abdominal sin causa, náuseas, vómitos, mucha sed, tenemos que sospechar que estamos ante una cetoacidosis diabética. O el estado hiperosmolar es que tenemos glucemias mayores de 600 y el paciente seguramente está deshidratado. Entonces, en eso por lo menos sospecharlo para comenzar el tratamiento o derivarlo. ¿Cuáles son los esquemas que podríamos utilizar para insulinización? Podría ser que nosotros sigamos con un tratamiento oral y le pongamos a la noche una intensificación. Digamos, vamos a ver cómo andamos con 10 unidades de insulina NPH, o que el paciente esté con insulinopenia, por ejemplo, que nos suele pasar a un paciente que antes estaba con tratamiento oral, de pronto empieza a bajar peso, vemos que está orinando mucho, que tiene mucha sed y no tiene ninguna complicación aguda, y ahí tenemos que sacarle todo el oral y darle un esquema basal bolo o basal plus. La diferencia entre basal bolo y basal plus, que basal bolo tiene
la insulina NPH o insulina glargina y después, antes de cada comida, yo le pongo insulina. Incluso puedo corregir post comida. Y el Basal Plus es que solamente le agrego una insulina de rescate o precomida en donde tengo el mayor aumento de glucemia. O sea, se lo puedo poner, por ejemplo, NPH durante el día y prealmuerzo le pongo o prealmuerzo y precena. No le pongo en todas las comidas insulina. Si nosotros, que esto es lo más frecuente que vamos a hacer, intensificamos, lo vamos a iniciar con NPH o con glargina o con degludec, lo que tengamos. ¿Y cómo se calcula? 0,1 o 0,2 unidades kilo día, que lo más frecuente de hacer es ponerle 10 unidades a la noche al dormir. Por eso le decimos dosis bedtime. No es necesario que se lo ponga precena, es al dormir. Y esto lo que va a hacer es regular la glucosa nocturna y la glucosa de ayunas. Muchas veces decimos, bueno, ¿cómo empezamos a regular todo? Tratemos primero de regular la glucemia de ayunas y después nos vamos por las glucemias preprandiales o postprandiales. Entonces, una vez que regulamos esa glucemia de ayunas, que dijimos, bueno, 10 ya nos sirvió, o 12 o 14, o depende cuántas necesitemos, y todavía no estamos en objetivo, seguimos con glucemias altas a predominio postprandial, ahí empezamos a agregar estas dosis de insulina rápida o ultra rápida antes de las comidas. Y ahí es lo que les decía, podemos hacer un esquema basal plus o un esquema basal bolo. Si tienen alguna duda me van diciendo. Y también nos puede pasar que iniciemos el tratamiento y digamos, pero todavía no llegué a objetivo, ¿qué hago ahora? Bueno, ahí vamos a ir titulando. Tenemos que titular cada 72 horas, tenemos que dejar que empiece a hacer efecto esta insulina, no nos tenemos que apurar tanto, si no, tenemos mucho riesgo de hipoglucemia. ¿Y cómo se titula? Se va aumentando de 2 unidades cada 3 días. Y tenemos que esto tenerlo bien en cuenta. Si nosotros tenemos una hiperglucemia de ayunos, la insulina que yo voy a modificar es la de la noche, porque es la que me está haciendo efecto. Siempre miro para atrás para ver me está haciendo efecto. Entonces, si a la mañana me levanto con una hiperglucemia, no voy a aumentar la insulina de la mañana, voy a aumentar la de la noche que sigue. Ahora, me puede pasar que a la tarde esté con hiperglucemias y yo esté con una dosis a la mañana de insulina. Entonces, de vuelta vuelvo a mirar para atrás y voy a aumentar la de la mañana. Eso siempre tenerlo en cuenta. Y también nos puede pasar de que le pongamos 10 unidades y el paciente empiece con actividad física, con cumplimiento de las medidas en la alimentación y nos haga un episodio de hipoglucemia. Entonces, tratemos de identificar la causa, ver que no se haya puesto mal la dosis, ver que no haya inyectado un vasito y haya hecho efecto un poquito más rápido o que nos pueda pasar esto de adherir al resto del tratamiento. Si no identificamos la causa, debemos disminuirle un 10 a un 20% la dosis, que sería disminuir 2 unidades si estamos con 10. Y de esa manera ir viendo cuál es la dosis correcta del paciente. Recordemos que la insulinoterapia es un procedimiento artesanal. Lo que nosotros tenemos que saber es qué insulina debemos utilizar, saber todos los efectos que tiene, cuándo empieza a hacer su efecto hipoglucemiante para después elegir la más correcta para el paciente. Bien, ¿y cómo vamos a hacer lo que se llama automonitoreo? Porque de acuerdo al automonitoreo es las decisiones que vamos a tomar para saber la dosis correcta. Le podríamos medir en muchísimos momentos del día, pero sabemos que tenemos escasez de tiras. Entonces, momentos del día para tomar podría ser en ayunas, podría ser precomida, podría ser poscomida, a las 2 horas poscomida, ya que ahí es donde el alimento pasó al torrente sanguíneo, o algunas veces las podemos medir a la madrugada si tenemos riesgo de hipoglucemias. Yo lo que les pido a veces es, si no hay disponibilidad de tiras, es que se midan días alternos, un día en ayunas, otro día postprandial, otro día preprandial y de esa manera ir ajustando las dosis. Si nosotros queremos que nuestro paciente
estén rondando en una hemoglobina glicosilada de 7, tendríamos que tener glucemias preprandiales entre 80 y 130, o en ayunas entre 80 y 130. Y 2 horas post comidas menos de 180. Yo con eso ya estoy diciendo que mi paciente la próxima vez que yo le haga un análisis de hemoglobina glicosilada va a estar cercano a 7. Pero me puede pasar que el paciente tiene una expectativa de vida corta, tiene fragilidad, tiene dependencia, tiene mucho riesgo de hipoglucemia, entonces yo ahí no soy tan estricta con el objetivo glucémico y quiero que esté cercano a 8. Entonces, si mi objetivo de hemoglobina glicosilada es cercano a 8, la glucemia en ayunas debería ser menor a 150 y 2 horas post comida menor a 210. Y con eso ya me aseguro que en el próximo laboratorio voy a estar cercana al objetivo. No debemos pedir hemoglobinas glicosiladas apenas insulinizamos porque sabemos que el recambio de glóbulos rojos varía más o menos 120 días. Entonces después de los 3 meses van a recambiarse esos glóbulos rojos todos llenos de azúcar. No nos debemos apurar a pedir hemoglobinas glicosiladas. Así que nos vamos a manejar con los automonitoreos. Bien. Y nos puede pasar de que nosotros teníamos un paciente con insulinopenia, pero después mejor y podemos volver a tratamiento farmacológico oral o estuvo internado y después anduvo bien y le podemos sacar la insulina. Pero hay pacientes en los cuales tenemos que dejarle insulinoterapia en forma definitiva como tratamiento. Son en los pacientes que a pesar de actividad física, alimentación saludable y diferentes fármacos no llegamos a objetivo, en pacientes que son renales crónicos con filtrados menores a 30 mililitros minuto, en los pacientes en los cuales se limitan el uso de estos agentes orales, que puede ser insuficiencia hepática o insuficiencia cardíaca clase 3, clase 4 funcionales, en donde tenemos toxicidad, alergia o contraindicaciones para los agentes orales, y bueno, nada más. Vamos a hablar un poquito de la técnica de aplicación con jeringa. Siempre lavado de manos, un lavado correcto con agua y jabón. Si es insulina NPH, vamos a necesitar hacer el rolado, que es entre las manos que se gira unas 20 veces hasta que se convierte en una suspensión totalmente blanquecina. Si al girarla 20 veces quedan grumos y no se vuelve totalmente blanquecina, esa insulina no se puede aplicar. Y después lo que tenemos que hacer es, primero que todo, en la jeringa, em, tomar aire. Y ese aire se lo metemos adentro de la ampolla para romper el vacío y que de esa manera, al sacar, generemos menos burbuja. Una vez que sacamos la dosis de insulina, tenemos que volver a corroborar que la dosis que estamos inyectando es correcta y después hacer un pliegue, porque generalmente la aguja que utilizamos con las jeringas son largas a comparación de las de 4 o 6 milímetros que utilizamos con la lapicera. Entonces, con un pliegue correcto es donde vamos a inyectar en el tejido subcutáneo, que es la grasita que tenemos debajo de la piel. ¿Cómo se hace un pliegue correcto? Entre el primero y el segundo dedo hacemos el pliegue. No agarro con toda la mano, porque si agarro con toda la mano, en un paciente que tiene sobrepeso voy a estar agarrando tejido muscular y lo voy a inyectar en forma intramuscular. Entonces, pliegue con primero y segundo dedo. Ahora, si nosotros utilizamos lapicera, se hace lo mismo. Se lavan las manos, se gira si es NPH, se elige la dosis, que es más fácil, y después, si el paciente es muy delgado, se hace pliegue. Si no, directamente en forma perpendicular a 90 grados, se coloca y se inyecta la insulina. La diferencia que tiene es que acá tenemos que esperar 10 segundos o contar hasta 10 antes de sacar la aguja, porque la lapicera tiene un émbolo de goma que es un poquito más lento para inyectarla. Entonces, si saco rápido, pierdo dosis. Y siempre las inyecciones se hacen en lugares que no tienen cicatrices, no se hacen en el ombligo, en zonas enrojecidas o con lunares. Y ustedes se preguntarán por qué el tejido subcutáneo es el ideal
para colocar la insulina y es porque tiene un flujo sanguíneo constante. Si yo lo pongo en músculo, hago actividad física y ya cambia la circulación y puedo tener riesgo de hipoglucemias. Entonces acá el flujo es estable. Por eso buscamos tejido subcutáneo para inyección de insulina. Pero tenemos que cuidar ese tejido subcutáneo. Ahora vamos a ver cómo lo vamos a cuidar. Y otras cosas que nos pasan o miedos que tienen los pacientes es que me va a doler, la inyección duele. Bueno, son agujas muy pequeñas, puede llegar a molestar, pero para disminuir ese dolor podríamos administrar la insulina a temperatura ambiente, ver que no haya burbujas en la jeringa, esperar que el alcohol, si es que utilizan al limpiar la zona, se evapore, tratar de relajar el músculo de la zona porque uno está tenso y hacerlo rápidamente, penetrar rápidamente la piel. También hay que mantener la dirección de la aguja, no hay que ponerse a 90 grados y después moverla o a 45 grados y después moverla. Tratar de que esas imperfecciones de la inyección no existan. Y para cuidar este tejido subcutáneo, que es el único lugar en donde tenemos para aplicar en forma crónica, deberíamos rotar las zonas. Fíjense que en el abdomen, acá me parece que me faltan perdón, no sé por qué me faltan unos numeritos. El abdomen se puede dividir en 4 cuadrantes. Tenemos 1, 2, 3 y 4. Ir rotando el abdomen, pero también recordar la cara posterior superior de los brazos. También recordar la parte superior de los glúteos y la cara anterolateral de los muslos. Todas esas zonas se deben utilizar todas si es que hay tejido subcutáneo. Si por ahí tenemos un paciente con sarcopenia, puede ser que los muslos no sea un lugar, pero tenemos que tratar de que si no hay muchos lugares, rotarlos. ¿Cómo rotarlos? Una vez por semana, si es que tenemos una aplicación única, o 2 zonas por semana, si tenemos aplicaciones múltiples, que la distancia entre inyección e inyección sea de 2 centímetros. Siempre decimos 2 dedos entre inyección e inyección, o utilizar la zona externa del cuadrante a la mañana y la zona interna del cuadrante a la noche. Y como les dije, no inyectar ante cambios de coloración, consistencia, hematomas lunares o signos de infección. ¿Cómo conservarla o mantenerla? Ante un viaje siempre en una conservadora y nunca en contacto directo con el hielo. Antes de la apertura siempre en la puerta de la heladera. Una vez que está abierta la podríamos tener a temperatura ambiente siempre que la temperatura ambiente sea menor a 30 grados centígrados. Eso acá en Santa Fe no es algo que podamos realizar, así que siempre les sugerimos que los tengan en la puerta de la heladera aún estando abierta y no se puede ni congelar ni calentar. ¿Cuánto tiempo dura la insulina? Si está cerrada, hasta la fecha de vencimiento, pero si está abierta, entre 4 y 6 semanas, o sea, mes, mes y medio para esa insulina abierta. Si lo utilizaron muy poco, queda mucho y pasaron 6 semanas, esa insulina se debe cambiar porque se empieza a perder la acción. Y los efectos secundarios que generalmente nos pasa, ¿por qué? Porque nos rotan los sitios, porque utilizan agujas largas, son las lipodistrofias como complicaciones locales más comunes. Y dentro de las lipodistrofias, la más frecuente es la lipohipertrofia, que es un acúmulo de grasita en este tejido subcutáneo, porque como sabemos, la insulina es una hormona de crecimiento, entonces si la inyectamos reiteradamente en ese sitio, empieza a crecer un poquito más de tejido adiposo. En esa zona tienden a inyectársela siempre. ¿Por qué? Porque está menos sensible. Pero así como está menos sensible, se absorbe mal. La absorción es errática. Entonces, no debemos inyectar en zonas de lipodistrofia. Eso tenerlo en cuenta. Y la única forma de que la lipodistrofia mejore es rotando y dejando de inyectar. Con el tiempo, eso revierte. Puede pasar que hay otro tipo de lipodistrofia que se llama lipoatrofia, que es que ese tejido adiposo subcutáneo donde inyectaba se inflamó mucho y se fue. Ahí también no se puede inyectar más y hay que esperar que se vuelva a regenerar. Pero lo más frecuente es la lipohipertrofia. Y otras complicaciones locales que podemos tener son las infecciones. Si las
medidas de bioseguridad no fueron adecuadas, si no nos lavamos correctamente las manos, si la piel estaba sucia, o los hematomas si justo pinchamos un vasito sanguíneo o llegamos a músculo. ¿Cómo prevenirlas? Las agujas deberían cambiarse después de cada uso, pero bueno, estamos acá en Argentina, a veces no tenemos tantas agujas y deberíamos tratar que después de 4 a 6 usos cambiarlas. ¿Por qué? Porque son agujas tan finitas que fíjense que cómo va cambiando ya el filo. Una aguja usada 6 veces perdió el filo, la punta, no nos damos cuenta y eso también genera dolor y riesgo de lipodistrofia. Entonces, si se puede cambiar después de cada uso, bárbaro, si no, después de 4 a 6 usos. Y fíjense cómo va cambiando la longitud de la aguja. Nosotros hoy en día, utilizando agujas de 4 milímetros, sabemos que si el paciente es delgado u obeso, se va a, se va a poner bien la insulina. No es necesario poner agujas más largas, pero la de una jeringa no cambia la longitud, es de 16 milímetros, por eso siempre vamos con pliegue. Y otra cosa, como dijimos recién, rotar las zonas de inyección, hacer pliegue si se inyecta con aguja y la consulta temprana. Bien, otros efectos secundarios, pero sistémicos de la insulina es que te aumenta de peso, por eso debemos utilizar la dosis correcta. No es que al ponerme insulina como más. No, voy a aumentar más de peso y voy a empeorar la insulina resistencia y el síndrome metabólico. Puede empeorar la retinopatía diabética si hacemos cambios bruscos de glucemia. Si estábamos con 300 miligramos de glucemia y en una semana lo pasamos a 150, podríamos empeorar la retinopatía. Por eso también hay que hacerse el fondo de ojo en forma anual y tenemos que saber que la llegada al objetivo glucémico debe ser gradual. Además, si nosotros a un paciente con 300 miligramos de glucemia lo pasamos en una semana a 150, el paciente va a tener síntomas de hipoglucemia sin tener hipoglucemia, porque su equilibrio está en otro lado, su set point de glucemia está en otro lado. Entonces, todo esto es gradual si queremos que nuestro paciente adhiera, se sienta bien y no tengamos complicaciones a futuro. Y obviamente, el efecto secundario más temido es la hipoglucemia. Hablando de hipoglucemia, la dividimos por nivel. Tenemos la hipoglucemia de nivel 1, en donde tenemos la glucosa menor a 70 miligramos por decilitro y los síntomas son autonómicos. Acá se nos dispara nuestro sistema nervioso simpático. Temblor, palpitación, sudoración, hambre intensa, palidez y fatiga. Está la hipoglucemia nivel 2, donde tenemos una glucosa de menos de 54 y empiezan a aparecer los síntomas neuroglucopénicos: cefalea, falta de atención, estar lento, cambios en el del humor o alteración en el sensorio. Y la hipoglucemia a nivel 3, no importa el valor, pero el paciente no puede resolverlo, ya sea por su estado mental o físico alterado. Entonces, cuando requiere atención o ayuda de un externo para resolver esta hipoglucemia, es una hipoglucemia nivel 3. Entonces, ¿qué vamos a hacer si el paciente tiene clínica de hipoglucemia y el paciente está consciente, se mide la glucemia o alguien le mide la glucemia y nos da menos de 70? Le vamos a dar 15 gramos de hidrato de carbono de absorción rápida, o sea, preferentemente líquidos, que es un juguito bajo, un vasito de coca, o lo que le decimos siempre es un vaso de agua con 3 cucharaditas de azúcar. Eso son 15 gramos de hidratos de carbono de acción rápida. Se llama regla del 15 por los 15 gramos de hidrato de carbono y porque le volvemos a medir la glucemia a los 15 minutos. Si nos vuelve a dar menos de 70, volvemos a repetir la primera operación de darle el agua con las 3 cucharaditas de azúcar. Y si nos das más de 70, le damos 15 gramos de hidratos de carbono complejo, que es una rodaja de pan. Entonces, de esa manera se llama regla del 15 por 15 para una hipoglucemia nivel 1 o nivel 2. Ahora, si tenemos una hipoglucemia nivel 3, no le podemos dar nada oral porque tenemos el riesgo de broncoaspiración. Debemos llamar al 107 y se le debe poner dextrosa endovenosa. Lo ideal son 25 gramos, que son 2 ampollas y medias de dextrosa al 50% si es que es de 20 mililitros, o 5 ampollas de 20 mililitros al 25% de dextrosa, o una dextrosa al 10, medio sachet.
Esos son 25 gramos de dextrosa endovenosa. Nos puede pasar que el paciente tenga glucagón, porque es un paciente con diabetes tipo 1, así hipoglucemias, entonces el glucagón se lo podríamos inyectar subcutáneo o intramuscular, se prepara bien en polvo, pero se lo debe poner en decúbito lateral por el riesgo de aspiración y tenemos que tener en cuenta que si el paciente consumió alcohol o tiene enfermedad hepática puede no hacer efecto y necesitemos de la dextrosa. Pero lo más frecuente que utilizamos obviamente es dextrosa endovenosa. Y después que pasen estos episodios, que lo podamos resolver, bueno, vamos a tratar de prevenir los nuevos episodios de hipoglucemia, diciéndole al paciente que respete los horarios de las comidas, que si se va a inyectar insulina corriente, coma en la próxima media hora, que si se va a inyectar un análogo ultra rápido, ya sea aspártica o lulicina, coma dentro de los 10 minutos, y que la NPH podría esperar hasta 2 horas, pero que debe comer en el plazo cercano. También, si va a ser mayor actividad física de la habitual y el paciente está bien controlado, debería ingerir hidratos de carbono previamente. Si está rotando de NPH a un análogo ultralento, disminuir la dosis entre un 20 y un 30% y tratar de que la insulina no se asocie con sulfonilureas, o sea, con gliclazida, glimepirida. Lo podemos llegar a utilizar cuando estamos haciendo la rotación, pero son justamente dos fármacos que se potencian en acción. Bien, y dentro de la unidad de telesalud tenemos recursos así como para ustedes, que son el equipo de salud para pacientes, que son videos en el aula virtual para la colocación de insulina y tenemos talleres de alimentación saludable y diabetes, tenemos el taller virtual para insulinización para pacientes y familiares y tenemos el taller de cuidados de pies. Tenemos que tener en cuenta, ya terminando, que esta administración oportuna, la que no tenemos que tener miedo, sino tenemos que empezar a afianzarnos, conocerla y cualquier cosa consultarlos acá a la unidad de telesalud, no solo nos permite alcanzar mejores niveles de glucosa, sino también que nos previene tanto complicaciones agudas como crónicas. Y que la implementación de la insulinoterapia em, junto con la educación del paciente, nos va a facilitar este abordaje accesible, eficiente y de calidad en el sistema público. Muchas gracias y estoy abierta a las consultas que tengan. Lauri, muchas gracias por la presentación, súper clara como siempre. Recién me quedé leyendo que el Sanco de Fraga pregunta, ¿nos pueden enviar el acceso a esos recurseros o son libres? ¿Recurseros de cuáles? ¿De De, los de videos? telesalud, sí. Los talleres son en vivo, son sincrónicos para los pacientes. Pueden pedirle a la unidad de telesalud o al chat donde piden las teleconsultas que los inscriban. Siempre los damos, en el caso de cuidados de pies y de insulinas, una vez por mes. Y después el de alimentación se puede dar cada 15 días o un mes dependiendo de la cantidad de inscriptos. O sea, esos son encuentros sincrónicos de los pacientes con nosotros. Entonces, en ese momento les vamos explicando, pero también se pueden ir sacando las dudas. Y después hay unos links en el aula virtual sobre las técnicas de aplicación de insulina, que eso pueden entrar ustedes como equipo de salud y se los pueden mostrar desde el aula virtual a sus pacientes. Gracias, Lauri. Yo Nada. siempre remarco por ahí que, como hablamos que el tratamiento de diabetes es multidisciplinario, a la hora de insulinizar un paciente que tiene fallas de células beta, que es lo más frecuente que nos deriven o que llega a nuestro consultorio, es importante preguntar cuántas veces comen, a qué hora trabajan, antes de colocar las dosis de insulina, ver en qué horarios es factible la colocación de las insulinas, algo que sea práctico. Me ha tocado casos, por ejemplo, de pacientes que desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la tarde eh, trabajan caminando y son pacientes que han tenido que llevar una conservadora para colocarse alguna inyección de insulina. Entonces, siempre investigar porque no es solamente colocar 2 dosis de NPH o una a la noche, no, simplemente ver en ese paciente
cómo podemos hacer que esta falla de células beta no lo lleven a una internación. Muchos pacientes se niegan a la insulinización y lo que hay que explicarle es que esa glucosa mayor de 250 hace que esos fármacos no actúen como corresponden, que sus células necesitan insulina y que esa insulina se la tiene que colocar por fuera, ser bastante claros a la hora de explicar esto. eh, es tiempo la consulta. Yo sé que por ahí están con miles de pacientes esperándolos, pero el tema de insulinizar un paciente no es complejo, sino que lleva mucho tiempo. Y está bueno armar equipos de salud, ya sea con enfermería o con un asistente social, alguien que vaya de a poco dando toda esta info de cómo actuar ante una hipoglucemia o cómo adiestrar para colocar una insulina, hacer como pequeños equipos. Entonces el médico puede explicar en una primera instancia en la consulta y luego ser derivado a la enfermería donde afianzan un poco más la información que digamos que le fuimos dando en la consulta. Nosotros, por ejemplo, yo en el Hospital Sayago tengo ese apoyo. A veces no está, y lo entiendo. Nosotros tenemos estos talleres que dijo Lauri, la verdad que son súper prácticos para los pacientes y para la familia. Recordemos que ya el solo hecho de decir insulina, a mucha gente le genera mucha angustia con respecto a sus familiares que pasaron por esta situación y asocian la insulina con la finalización de la enfermedad o complicaciones. Acá la idea es insulinizar antes de las complicaciones, llegar y prevenir, no justamente llegar a última instancia y colocar la insulina. Ante cualquier duda estamos a disposición siempre. Recordemos que un paciente que va a necesitar insulina no es necesario cargar la vía de excepción por glucómetro, se carga la receta y al momento de cargar mi atención en CICAP coloco el código E10. Eso me habilita a que mi paciente pueda acceder al glucómetro. Con respecto a las insulinas en lapiceras, NPH, puedo hacer la receta y también colocar E10 en mi consulta. Y con respecto a la glulicina, que es la que se usa hoy en día para correcciones rápidas, como habló Lauri, esa sí requiere de vía de excepción, se hace por única vez y bueno, mientras tanto podemos trabajar con la insulina corriente fracompolla. Así que bueno, tenemos opciones, hay pequeñas cosas que hay que ir esclareciendo, quizás dudas de cómo gestionar la medicación, pero creo que vale la pena, mejora la calidad de vida. eh, Hagamos que este paciente que necesita insulinización le demos seguridad. Es normal que tengamos que ir reajustando las dosis posteriormente, se lo citamos cada una semana, depende de la disponibilidad de cada uno, pero lo ideal sería por lo menos cada 72 horas, si no una vez por semana, citarlos con los monitoreos de azúcar, remarcar los horarios que necesitamos los monitoreos, porque los pacientes están acostumbrados a medirse a cualquier momento del día, que no nos sirve, o siempre en ayunas. Y nosotros necesitamos dos parámetros. Necesitamos uno antes de una comida y otro 2 horas después de una comida para saber cómo esa comida impacta en ese paciente. Entonces, remarquemos un poco esto de los automonitoreos, que no es a cualquier hora, y bueno, si no tienen el monitoreo porque el glucómetro tarda la gestión un tiempito, podemos decirle a estos pacientes que se acerquen a los centros de salud a realizarse los distintos monitoreos según los horarios de cada centro de salud. Si el centro de salud me cierra a las 12, le pido 2 horas posterior al desayuno. Un día que vaya 2 horas posterior al desayuno, otro día que vaya en ayunas. Vamos acomodando según lo que tenemos ese seguimiento a ese paciente en particular. Así que bueno, no sé si ustedes quieren comentar algo. Yo preguntas, por lo menos Lauri Ahí, no sé. mira, ¿Sí? dice consulto si hay material para compartir con los equipos. Como les decía, el material se los damos después de cada taller a los pacientes, les enviamos un flyer, resumen de cuidado de pies y de insulinas. De esto, pero para los pacientes. Y después, para el equipo está la clase grabada dentro del curso.
Y los videos desde las chicas de Semafé sobre aplicación. Esos son el material que les podemos brindar ahora. Bien, pero como vos dijiste, insulinización oportuna. Y si no se animan, porque obviamente puede pasar, nos pasó a nosotros cuando empezamos a utilizar insulinas, hacernos la consulta que nosotros los vamos ayudando. Bueno, si no hay preguntas, damos por finalizada esta clase, este módulo. Y bueno, les recordamos que cada módulo tiene, digamos, distintos requisitos para ir pasándolos y que van ayudando a incorporar o recordar un poco todo lo que se ha dado durante la parte sincrónica. La idea sería por ahí, si tienen alguna duda, el foro café, hay también dudas sobre cada módulo, consultas específicas que vayan surgiendo. Estamos abiertos a propuestas, a cosas que necesiten. Siempre nosotros estamos abiertos a seguir creciendo y a seguir brindando, digamos, desde nuestra parte lo que podamos ayudar en lo que es atención primaria de la salud. Así que bueno, les agradecemos la presencia y no sé, Lauri. No, ah, lo único que acá el SAMCO de Fraga nos dice lo que nosotros siempre pensamos, es esencial la educación diabetológica, exacto. Educar es empoderar. Pero bueno, entendemos que también lleva muchísimo tiempo, por eso inviten a sus pacientes a que se adhieran a los talleres. A ustedes les saca trabajo de encima, empodera al paciente, ellos pueden interactuar con nosotros y eso ayuda a la adherencia al tratamiento, a la búsqueda de un objetivo. Así que bueno, muchas gracias por el aporte, pensamos exactamente lo mismo. Así que muy bien. Que estén muy bien y buena semana. Hasta luego.